Vamos a continuación a conversar con nuestros invitados, panelistas, y desmenuzar un poquito la entrevista que hemos logrado con el presidente Evo Morales. Esta noche nos acompaña la señora Marianela Paco. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué me cuentas, Marianela? Aquí bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Marcelito? Y a toda nuestra gente, un abrazo cariñoso desde el fondo de mi corazón. En este mes que hemos celebrado el Día de las Mujeres Bolivianas. Trabajando. Exacto. Y el Día Internacional de las Niñas, el mismo día, ¿no? Exacto. Yo creo que, como hemos visto en la entrevista, todavía hay mucho por hacer, como dice, y hemos visto un presidente tal cual es. Y yo creo que me voy a poner en plano de entrevistadora, Miriam, para preguntarte qué tal esa jornada. Te voy a contar. Marcelito, también nos acompaña Marcelo Silva. Gracias, Miriam. Marianela, un gusto, un privilegio, realmente a tus órdenes. Como siempre, es lindo estar con todos ustedes. A ver, ustedes que han visto la entrevista con el presidente, estamos ya a 6 días de las elecciones. ¿Qué han visto? ¿Qué han notado con el presidente? Un hombre seguro, un hombre que desde su experiencia no ha variado, pese a ese cúmulo de experiencias, su compromiso con la patria, su conocimiento de la composición social, los nichos donde todavía hay que enfatizar en la gestión. También hemos visto un presidente que tiene claro el panorama geopolítico, los recursos estratégicos que se deben industrializar para seguir fortaleciendo la soberanía económica. Entre otros aspectos, pues lo que me llama también bastante la atención es que haya todavía alguna gente a la que él llama confundida. Yo creo que es más una falta de conciencia y de gratitud con él, a los que se dejan confundir, a los que son dentro de las filas, ¿no? Y este cuestionamiento por el tema de corrupción, él la tiene clara, él siempre ha dicho, no se perdona, caiga quien caiga, tiene que caer, ¿no? Y se procesa, no importa si es del más o del menos. Entonces, él ha cumplido con esa regla y ese exhorto a revisión histórica me parece que es justo, porque la gente que es responsable con la patria, responsable con sus decisiones, pues tiene esa obligación, ¿no? Entonces yo he visto un presidente al que yo conozco, querida Miriam, ese hombre que está comprometidísimo con el pueblo boliviano, con la dignidad de Bolivia, con la soberanía de nuestro país, y que sabe qué hacer y qué falta hacer, y no le teme al diálogo, no le teme a la oposición, más bien lo llama a que puedan pensar en patria y le coadyuven en mejorar si hay cosas donde se están errando, pero proponiendo, que es la ausencia en las filas opositoras. Y eso lo hemos visto desde que ha estado el presidente. Y como vemos en esta entrevista, es una reiteración confirmatoria de ese exhorto a pensar en patria y de llamar a quienes piensan diferente a seguir construyendo y fortaleciendo esta gestión y el gobierno del presidente Evo Morales, que ha sido clave para visibilizar a Bolivia en el mundo. Y bueno, crecer y ser nosotros dignos. Yo creo que eso es la valoración que no estamos haciendo y que no es justo con ese sacrificio, con ese esfuerzo que le ha puesto nuestro presidente estos 14 años imparables. Por eso te decía, yo te pregunto qué tal esa jornada. Me imagino que te ha hecho ir tempranito y termina tarde, y es todos los días es así el presidente, ¿no? Exactamente, él ha llegado a Palacio o a la casa del pueblo de un viaje de Cochabamba, donde ha debido trabajar hasta pasada la medianoche, ha debido dormir 1 hora y ha estado presente ahí a las 5 de la mañana. Y duro para nosotros que no tenemos ese ritmo de vida, ¿no es cierto? Marcelito. Es complejo. A ver, yo me voy a enfocar un poco en el tema de la campaña electoral, porque obviamente esta entrevista está en el marco de la campaña electoral, no la podemos separar, es decir, ha sido planificada, planeada por sus asesores, es parte de la estrategia, por qué se ha hecho en el avión, por qué no se ha hecho en un set televisivo, es decir, hay cosas que indudablemente están trabajadas, pulidas en el ámbito de la campaña, ¿no? A ver, el primer elemento que me parece importante es de que aparece Evo Morales en la campaña. Aparece como persona, como líder político.
Eso es lo que se había extrañado, y alguna vez lo he dicho acá. La campaña del movimiento socialismo priorizó la gestión económica y fundamentalmente la estabilidad sobre la figura del candidato. Ese es un elemento que no había pasado en las anteriores elecciones, cuando la figura era completamente inversa. Es decir, no importa el constructo ideológico, político y demás, era muy importante sobresalir, dimensionar adecuadamente el liderazgo, ¿no? Evo Morales estaba encima del bien y del mal en las anteriores elecciones, y incluso el sentido de la gente, el imaginario colectivo era de que los errores que podían haber tenido en gestión eran atribuidos a su entorno, pero jamás a él, porque él realmente tenía la sinceridad, el mandato del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las anteriores elecciones era Evo, sobre todo, ¿no? En esta elección la diferencia es de que se prioriza la gestión económica y sobre todo el tema de estabilidad económica sobre el candidato. Claro, en algún momento tenía que aparecer el candidato y decide hacerlo así, ¿no? Decide hacerlo así, revisando y haciendo una recopilación de información. Evo Morales solo concede una entrevista en esta campaña electoral, en set de televisión, solamente una, no vamos a decir cuál es el medio, pero es una sola entrevista. Y apuradísimo al final de la campaña, a todos los medios a los cuales ha concedido entrevistas, lo ha hecho en el avión, lo ha hecho viajando, lo ha hecho, ¿no? Seguramente tratando de enfocar el hecho de que él trabaja, ¿no? Él trabaja, que es una realidad, tampoco es, eso es imposible de negarlo, ¿no? Lo ha hecho con una intencionalidad de crear un imaginario del tiempo apresurado, que está aquí, que está allá, que está trabajando, ¿no? Pero también me parece para poder tocar de alguna manera algunos temas de manera muy dispersa, ¿no? O sea, el hecho de haber concedido estos 2 últimos días prácticamente a 5 o 6 medios de comunicación la entrevista, en el mismo sitial donde tú estabas, porque lo han hecho en el avión, lo han hecho en el hangar, lo han hecho... No había otra oportunidad. Claro, ¿no? Entonces, siempre estaba correteando. Claro, eso te demuestra, ¿no? Hubiese sido interesante, por ejemplo, el hecho de dispersar ciertas ideas, no focalizar, no generar mayor polémica, mayor repercusión. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un candidato quiere causar un efecto mediático, escoge un medio, escoge una entrevista, y en esa entrevista, si tú quieres, incluso la guioniza, la libretiza, y te dice ciertas cosas que van a ser de impacto, que van a ser importantes, que te pueden voltear el tablero, etcétera, etcétera. Entonces aparece el candidato Morales como persona, además en el ámbito muy coloquial, habla de los hijos, habla de sus sentimientos personales, de sus aspiraciones, etcétera. Pero esa aparición, por supuesto, no es tampoco muy fuerte, ¿no? Creo que esta campaña en general, no solamente con el presidente Morales, sino ha pasado con los otros candidatos, excepto Ortiz, que sí le ha mostrado mucho énfasis a la figura de su candidato, ha tratado más bien de atenuar la imagen de los liderazgos y priorizar otro tipo de elementos discursivos. Bueno, interesante lo que tú dices. Vámonos a una pausa porque enseguida vamos a tener mucho más para conversar con relación a este tema. Ya volvemos. Seguimos conversando con Marianela Paco y también Marcelo Silva con relación a lo que dijo el presidente en la entrevista que hemos logrado, sí, evidentemente, en pleno vuelo. En vuelo de un lado a otro lado porque no había otra oportunidad, tengo que ser honesta en esto. El presidente tiene un tiempo muy marcado, trata siempre de cumplir al filo sus horarios para no retrasarse y llegar a otro. Marianela. Bueno, ¿qué puedo decir si no es puntualizar algunas cosas y clarificar para que no quede en esa minimización de lo que es el presidente Evo Morales? He estado al lado de él mucho tiempo, lo conozco, sé cuál es su ritmo y sé también que él no sigue libretos. Exacto. He sido su ministra de Comunicación y si algo le enojaba a él, por lo menos era decir, voy a sondear a ver qué cosa te quieren preguntar, y él me decía, no, estoy listo, voy a responder lo que sea.
¿no? Lo que me planteen, lo que me pregunten, yo voy a responder. Por tanto, esto no es un libretaje y lo has debido ver, ¿no? Lo he confirmado, sí. Entonces, eso quiero precisar. Segundo, hay tiempos, ¿no?, dentro de un proceso electoral, y esta campaña electoral se ha visto como que obstaculizada o ralentizada, no sé cómo decirlo ahorita, por la chiquitanía. Entonces no has tenido el Evo ni al MAS. La ley de organizaciones políticas ha tenido tiempos muy lentos en realidad, ¿no? Puede ser, pero de hecho los últimos el último mes y medio, 2 meses, tenían que ser intensos, y la chiquitanía ha sido un mes que está parado, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esas estrategias, viniendo ya desde la oposición, ¿qué quiere posicionar? Un desgaste institucional. Quiere desgastar la institucionalidad, por eso su permanente ataque al Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para justificar su pérdida. Segundo elemento, para justificar su pérdida, la agresión y el abuso de quien está en gobierno, quiere generar violencia. Entonces no vas a tener a un presidente que conoce su país y que conoce a su oposición pretendiendo echarle más leña al fuego. No. Y el presidente además ha sido siempre así. ¿Por qué crees que les ha invitado para la estrategia de la demanda marítima a todos? Y en varios otros temas, y lo ha confesado ayer, por ejemplo, para el tema de justicia, la convocatoria que le hizo a Waldo Albarracín. Y Waldo Albarracín, pues no sé si es Obrador o qué, dijo que acabe su gestión, ¿no? Entonces ahí le tendría una promesa pendiente al presidente en temas de justicia, y sería doble moral en esos términos que Waldo Albarracín aparezca golpeando el sistema, que él no ha querido participar de entrada, ¿no? Vos sabes que para quien quiera hacer política, en las oportunidades que se presentan hay que tomar las decisiones inmediatas. Hay tiempos que no esperan, como el tema de justicia, y qué pena que Waldo haya rechazado, ¿no? Claro, yo escuchaba en aquellos tiempos decir que vengan los que conocen el área, y quién mejor conoce si alguien que ha estado en la APDH o en la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, eso es solo como un ejemplo de cómo conoce el presidente y cómo trabaja tejiendo, articulando a todos los sectores y las ideas. ¿Para qué? ¿En pro de qué? En pro de esa patria que se llama Bolivia, y que él lo dice y lo sintetiza en 3 frases, ¿no? Dice: la patria es mi alma, el pueblo es mi familia, Bolivia es mi vida. Él de verdad vive así, ¿no? Ahora bien, entre otras cosas, esta dinámica, precisamente por esos tiempos que se han manejado por las interrupciones como el de la chiquitanía, necesitaba hacer esto, porque además de movilizarse, tiene que seguir haciendo gestión. Entonces te da espacio, y no es la primera vez que lo hace en avión o en una jornada que se le acompañe. Gran parte de las entrevistas de los medios internacionales, sobre todo, son así, una jornada, 2 jornadas, dependiendo, ¿no? Y eso es invariable, ¿no? Para precisarle a Marcelo. Y bueno, también depende mucho de quién entrevista, y lo ves al presidente así, es porque hay alguien que sabe qué preguntarle. No va al ataque a buscar un titular polémico que le dé rating un rato, y no es responsable con la población, y tampoco es respetuoso con la persona entrevistada. Entonces ahí yo creo que hay que destacar lo que Miriam ha hecho, es lograr varios temas polémicos que de pronto le hubiese molestado con otro periodista al presidente, pero que se ha soltado, ¿no?, en estos casos. Entonces yo creo que hemos visto lo que tú has dicho, Marcelo, un líder así como el que se nos presentó el 2005, ese hombre simple, sencillo, trabajador y comprometido con su patria. Ahora yo tengo que decir algo más. En primer lugar, no se ha guionizado la entrevista, eso para que todo el mundo lo sepa. Y sí, lo que sí yo lamento es que no ha habido el tiempo suficiente, ha sido muy poco el tiempo que hemos logrado, porque el presidente realmente estaba trabajando, no se le podía interrumpir, incluso cuando estaba concretando y viendo cómo estaban trabajando sus ministros, viceministros. Entonces hubiera sido lindo tener un poquito más de tiempo y espacio para poder sacar más información, ¿no? Yo vuelvo a circunscribir la entrevista en el ámbito de la campaña electoral. Y no pasa solo con el presidente Morales, ha pasado lo mismo con, por ejemplo, con el candidato Mesa.
que es la oposición. Creo que la campaña en esta recta final, en esta etapa final, tiene dos elementos fundamentales, ¿no? Estamos a las poquitas horas de terminar la campaña y yo creo que el discurso fundamental, básico que tiene el movimiento al socialismo para interpelar al ciudadano, todavía esos sectores de indecisos, para el voto, es la estabilidad económica y el lema de su campaña, que es el futuro seguro. Yo no creo, insisto, no es, se ha mostrado además a lo largo de la campaña electoral, esta vez no es la figura central, rutilante, la del presidente Morales. Ayuda, por supuesto, ¿no? Ayuda, porque en muchos casos el presidente Morales ha cumplido lo que ha dicho, en otros no. Pero ayuda de alguna manera a decir, sí, puede ser, aquí la estabilidad, falta esto, falta el otro. Pero la apelación fundamental, toda la artillería, todas las armas del movimiento al socialismo están en decirle, señores, si ustedes no votan por el MAS, se va a venir la que se viene, va a haber inestabilidad económica, va a haber esto, el otro. Mientras que el otro lado, ¿no? Carlos Mesa, es más trágico todavía, ¿no? Porque todos sus aliados y todo el mundo lo denostan, lo soslayan. Dicen, está bien, no es el mejor candidato, está bien, no tiene el mejor programa, pero es la única oportunidad que tiene este país y las oposiciones políticas de sacar a Evo Morales de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, hay que votar por él, nos guste, no nos guste, sea un buen candidato, no sea un buen candidato, no nos interesa eso no está en discusión, el programa de gobierno no está en discusión, eso se le llama el voto útil, ¿verdad? O sea, señores, si usted quiere sacarlo a Evo Morales de Palacio de Gobierno, no piense más, hay que votar a Carlos Mesa. Entonces, bajo esos dos argumentos casi ya desesperados, porque es la última fase de campaña, tanto la del movimiento al socialismo como la de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, es de que se están desarrollando las campañas. Por lo tanto, esta campaña no nos presenta nada nuevo en estos últimos días. Es decir, las figuras son importantes, sí, no, los candidatos son importantes, pero es mucho más importante el eslogan y lo que se está jugando. Y creo que ese es el elemento que debería hacernos pensar en esta campaña electoral, ¿no? Que tal vez nos esté avisando algunas cositas que puedan ser interesantes en el futuro. Como que, por ejemplo, hoy Óscar Ortiz ha señalado de que posiblemente, si es que no logra entrar entre los 2 o los 3 primeros, estaría apoyando al que vaya primero, contrario a Evo Morales. Tuto Quiroga, te he hecho un YouTube, ha salido con su hashtag de yo voto por Carlos Mesa. Es decir, claro, o sea, si te das cuenta, al final, ese es el print que le ha tirado Carlos Mesa en la campaña, es decir, ya señores, ya no soy buen candidato, ya lo que quieran, pero sí soy la opción real de forzar a una segunda vuelta a Evo Morales, y si hay una segunda vuelta lo voy a sacar de Palacio de Gobierno. Claro que eso te excita, ¿verdad? Excita a los sectores opositores, que además tienen bolsas fijas en el país, ¿no? Que ese es un elemento. Ahí no importa el candidato, ¿te ubicas? Es lo que menos he hecho. Y creo que haya sido una articulación de la estrategia de campaña de Mesa, en decir, no salgas, lo hemos reclamado acá cuántas veces, no, que salga Mesa con él. No, creo que su equipo de campaña fue más resignado que nosotros. Digo, no lo vamos a sacar, ni lo vamos a exponer, ni que sea el candidato. No, vamos a pegarnos en este último tramo a el hecho del voto útil. Y vaya que los cabildos lo han ayudado, ¿no? Porque implícitamente han sido campañas de cierre electoral para él, ¿no? Ahora lo han ayudado y han fortalecido el voto útil, ¿no? Pero en general, con esto termino la idea. No ha sido una campaña de liderazgos, no ha sido una campaña de candidatos. Ha sido una campaña de eslogans y ha sido una campaña de ideas fuerza, que ese es un elemento que hay que siempre analizar. Bueno, sí hay un líder que no hay en los otros 8 frentes contendientes. Eso es muy claro. Y si de perfiles se trata para analizar de los entrevistados y los que aparecen, de todos los candidatos obviamente, haces una comparación de perfiles. Marcelo, tú eres politólogo. Vas a confirmar que el único líder capaz de saber cómo hablarle a la población, generar esa empatía como líder, es el Evo. Entonces sí hay un líder. Que haya ausencia en los otros, eso es la carencia en Bolivia, y la derecha por natura no va a encumbrar un líder, jamás ha habido, no va a haber, ¿no? Solo hay
los que imponen, los que desean porque sí. Ahora, toda tu hipótesis planteada, tu análisis de que no importa el candidato, pero por este hay que votar para sacarlo al Evo, es una confirmación de lo que yo diría una irresponsabilidad y actitud antipatriótica, porque te están llevando a la punta del precipicio. No importa con este, pero aunque a caernos, pero vamos. Eso están diciendo. Y eso no es una actitud patriótica. Eso no es de alguien que ame Bolivia. Y menos de alguien que ame la democracia. Yo no hago valoración, Marianela. Yo sí hago, yo ¿no? Lo que te estoy porque tu hipótesis se resume en eso. Yo lo resumo así, tu planteamiento, ¿no? No, no es mío, es el planteamiento que tienen todas las oposiciones, ¿no? Pero bueno, y ahí voy, o sea, tu planteamiento, tu lectura de esa oposición, correcto, ¿no? Para mí se resume en eso, en una actitud antipatriótica, antidemocrática e irresponsable, ¿no? Entonces, ahora viene el segundo elemento. Estos no son líderes, siempre han sido opositores, han estado en anteriores gobiernos, han detentado de privilegios. Tuto Quiroga, ¿quién es? Ni siquiera estudió en Bolivia. Podrías decirme del Chilo mismo, digamos, ¿no? Pero imagínate, ¿a quién jalan? ¿A quién jaló Tuto Quiroga? En su momento nos los han presentado como el Adonis de la época, en la política, ¿no ve? Hay el tutito, que el guapo, no sé qué, lo mismo con el bombón. Había entusiastas que decían, se inició la época del tutismo. Exacto, nada que ver. Entonces, con ese lenguaje, por ejemplo, te dices y te preguntas, ¿a quién han jalado? ¿Han tenido cuánto de trayectoria? No han tenido, la tienen. Como políticos de oposición, de derecha, conservadores, vendepatrias además. ¿Qué han jalado? Nada. Su techo, ¿no? Esos bolsones de voto que tú dices, nunca han pasado el 35%. Por tanto, van a seguir ahí, a riesgo de que la población, en mi lectura, se ha cansado de estos opositores de siempre. Y lo que están haciendo es fortaleciendo a uno nuevo que ha aparecido, el outsider, el Chi, doctor Chi, ¿no? Entonces, y es lo que decía yo en una entrevista acá, ¿no? Decía, Chi va a restar a la derecha. Y eso es lo que está haciendo. Y sigue creciendo Chi porque tiene mucho más agallas que todos los otros 8 juntos. Ahora ya entiendes por qué hubo la ley de organizaciones políticas. Chi es una confirmación de lo que se ha dicho. Es decir, imagínate que la ley se hubiese abierto, ¿no? Mira, la ley de organizaciones políticas no creo que haya pensado en que iba a haber un Chi. Claro. Que sí sabía. Había que evitarlo. No, pero había que evitarlo. Que sí sabían que iban a haber y desde hace rato. Había que evitarlo. Personerías jurídicas que no habían caducado. Entonces, esas personerías jurídicas, también la historia nos ha dado cuenta de que han tenido la capacidad de prestar, alquilar o no sé, a cualquiera sus frentes políticos. Y ahí lo tienes, ha pasado por el PDC, el tuto. Marianela, le devuelves con la ley de organizaciones políticas a los partidos políticos el monopolio de la representación a nivel nacional y por lo tanto los resucitas a los viejitos que estaban ahí, que yo no sé si tendrán la militancia con la que se habían inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, les das la fuerza, ¿verdad? Precisamente el sistema político que se ha vuelto conservador, incluyendo el movimiento al socialismo, aprueba esa ley, ¿para qué? Para que no surjan los chis en la campaña. Porque si tú lo hubieses abierto, hubieses acortado, no los tiempos, hubieses hecho tiempos prudentes, yo te apuesto que no hubiese habido un chi. Ahora, hubiesen habido varios chis. Ahora, teorizando desde la ciencia política, fíjate lo que está pasando. Esta ley que pretendió oxigenar a los partidos de tipo tradicional, no lo ha logrado. La realidad es otra. No los ha La realidad es otra. Exacto. La Entonces, realidad es otra. ¿qué me da de lectura desde la población, más allá de la teoría, ¿no? Es que la población ya ha consolidado su naturaleza de organización y su capacidad de planteamiento y de constituirse en actor político, más allá de los partidos. Yo creo que de aquí a un tiempo vamos a prescindir de ellos, ¿no? Ojalá. Gracias, Marianela, gracias a ti también por tu análisis. Es, como siempre, lindo escucharlos.